Déjame subir el volumen porque si no se me olvida. Ok, bueno, vamos a iniciar la entrevista. La primera pregunta es, ¿en dónde comenzó el problema? ¿Qué lo detonó? El problema de que te enojas muy seguido. Pues lo detonó, no lo sé. Es que es muy raro, me enojo de todo. En todo, por cualquier cosita. Tú ya empezaste a darte cuenta que tienes un problema de enojo. Sí. Y ya lo canalizaste, ya, Sí. ya sabes que lo tienes. Ujú. Y, ¿recuerdas con quién vivías o en dónde vivías entonces cuando empezaste a lograr esa canalización del enojo? Con mi papá. Con tu papá. Ajá. Okay. ¿A qué te dedicabas en ese momento? ¿Estabas en la primaria? Estaba en la primaria. Desde primaria. Ajá. Okay. Entonces desde ese momento a la fecha sabes que tienes Ese problema. ese problema. Ujú. Okay. En ese momento, ¿tú recuerdas algo así? ¿Qué te pasaba por la mente? ¿Qué te decía cuando te diste cuenta del problema? Pues me decía que cómo es posible, pero pues así es, me enojo y nunca pienso. No. Solo actúo. Y llegué a un cierto momento a tirar las cosas, a romper todo, ajá, a golpear. ¿Culpabas a alguien de tu problema? ¿Le echabas la culpa a alguien? Sí, le echaba la culpa a mi papá. A tu padre. Ajá. ¿Qué te decías en ese momento? O sea, ¿te enojabas, decías groserías? Al principio me enojaba Ujú. y luego aventaba las cosas Ujú. y pagaban personas, o sea, terceros, por ejemplo mi mamá o mi abuelita. ¿Te desquitabas con Me alguien? desquitaba con ellos, o incluso con mi perro. Ujú. Ajá. ¿Desde siempre has tenido perritos? Sí. Ah, qué bueno. Cuando te diste cuenta de tu problema de enojo, ¿tenías problemas de salud? No. ¿Te dolía tu estómago? Empezó la gastritis. ¿Te empezó la gastritis? Sí, eso fue cuando ya me di cuenta que le tenía que bajar los rayos. Sí. ¿Presentabas así como una fatiga, depresión, dolor de cabeza, estreñimiento? Depresión. ¿O venían problemas de diarrea con estreñimiento? No, La venía depresión. depresión y Ajá. vómito. Tenías depresión y vómito. Y algunos mareos. Ajá, te daban mareos también. Mm. Ujú. ¿Recuerdas con qué frecuencia se presentaban esos periodos? Por ejemplo, tú te enojabas, ¿no? Ajá. Y ya después de que te enojabas, venía la gastritis, o primero venía la depresión. Primero venía el vómito. El vómito. El vómito. Era lo primero. Era como lo como que que ya detonaba, ¿no? sabía, ya me enojé de Ya más. te enojaste de Ajá. más. Ok. Sí. ¿Sientes que ese problema, ese estado de enojo, de alguna forma ha cambiado tu vida? Sí, porque las personas se alejan. Se alejan. Ujú. Se alejan cuando te ven enojada. Ajá. ¿Has dejado de hacer alguna cosa por no poder controlar ese enojo? Sí, muchas clases. Por ejemplo, mi clase de dibujo. Ajá. ¿Tenías esa clase? Tenía clase de dibujo Ujú. y clase de arte. Ujú. Y lo dejé de ir. Por Dejaste de eso. hacerlo. Ujú. ¿Cómo crees que haya influido en tu familia, con tus amigos? En tu familia, ¿cómo lo tomaban? Por ejemplo, cuando tú tenías esos periodos de enojo, Ujú. ¿se iban o No, mi familia es como yo. Todos somos enojones. todos? Menos Sí. mi mamá. Ajá. Entonces yo creo que de ahí yo lo saqué. Yo siento que sí, como que es de antes. Porque mi mamá es muy pacífica. Ajá. Pero mi papá y mi abuelita, todos nos enojamos. Y no podemos estar en el mismo lugar cuando nos enojamos todos. Sí, O sea, claro. uno se va y el otro se queda y el otro se ignora. Ujú, así son. ¿Y con tus amigos? Con mis amigos, en la preparatoria fue lo peor. En el primer semestre y segundo fue cuando ya me vi y empecé a cambiar. Porque se iban. Y me decían, no, porque se enoja de cualquier cosa.
Entonces, como que me excluían y no me gustaba. Ajá, eso se fue, Ajá, empezaron a hacer empezaron, los ajá. focos rojos que tú empezaste a Exacto, notar. a detectar. ¿Alguna vez has trabajado? No, ¿No? no. ¿Ha afectado algún otro entorno? No. Por ejemplo, que vayas a hacer ejercicio o Ujú. algún rol social, alguno, otra, que no sean tus Que no amigos. sean mis amigos. En el trabajo de mi papá. Ajá, en el hospital dicen que soy igual y que voy a ser igual hasta que Ok. Vamos a poner un ejemplo. ¿Cómo actúas cuando, por ejemplo, estás formada en el metro o en alguna cosa y alguien se mete y toma tu lugar? Ajá. O se mete Sí. personas antes. No, pues, primero soy muy pacífica y pienso, ¿no? Digo, no, a lo mejor se está equivocando, pero ya cuando va avanzando así y se sigue estando estático, sí le digo sus cosas. Sí le digo, oye, fórmate por eso, ¿no? O sea, sí, pero ya empiezo a enojarme y me siento muy rápido. O sea, por eso también se junta. Y si alguien, por ejemplo, sin querer alguien te empuja en el metro, entonces tú también te molestas o lo tomas a la ligera. Depende. Si son señores grandes, no, pues no les digo nada. Ajá. Pero si son personas así como yo, sí les digo, o a veces hasta también los aviento. O sea, como que de desquite. Sí, Así, déjame, ¿no? Ajá. Entonces en esos momentos no puedes controlar tu enojo. No. ¿Piensas que actuar con ira está bien o que sí te genera problemas con tu familia, con tu relación social? Sí genera y muchos problemas y también en alguna relación, porque eso afecta y hace que se termine la relación. En tu relación amorosa. Ajá, mi relación amorosa fue la que afectó. Entonces por eso me estoy empezando a cambiar, pero a veces es inevitable enojarse. Claro. Ajá. Entonces, pero tú ya llevas un paso, ¿no? Estás consciente de que te está ocasionando problemas. Sí. Muy bien. ¿Cómo actúas cuando te enfrentas a la ira? Pues, actuó mal y feo. Y feo. Sí, con todos, agarro pareja. ¿Cuáles son las respuestas de tu cuerpo ante la ira? ¿Empiezas a sudar? Me empiezo a poner roja. Ajá, Roja. Se me empieza a secar la boca. Ajá. Y empiezo así como que a temblar. A temblar. Ajá. ¿Tienes temblor? Tengo temblor. ¿Sudoración o algún malestar general? No, eso sí. ¿Nada? No. Pero me pongo muy fría. Muy fría. Ajá. Sí, entonces te baja un poco la presión. La presión, ajá. Y en esos momentos cuando tú estás enojada, ¿qué piensas? ¿Qué piensas de...? O sea, estás enojado y estás que te lleva, ¿no? Empiezo a planear cómo destruir a la persona. Ajá. Empiezas a planear. ¿Qué imágenes pasan por tu mente? Pues se escuchará feo, pero así como que golpes. Ajá. Es un momento como de que descargas tu ira, ¿no? Sí, golpes, sangre, ira, o sea, feo. Ajá, todo eso. Yanita, ¿tendrás una relación con recuerdos dolorosos en tu niñez o tu adolescencia? Sí. ¿Cuáles son los sentimientos que desencadenan ese enojo? Dices que hay depresión. Después de que te enojas, sigue la depresión. Sigue la depresión. Y me empiezo a cuestionar el por qué me enojé así, por qué actúo así. Tal vez la persona no era su intención y yo lo hice más grande. Claro. Ajá. Le diste más importancia a lo que requería. Que son tristes, más que agresivos tus pensamientos. Ajá. ¿Qué te dicen en tu diálogo interno? Dices, ay, Anita, ya la regaste. Ajá. Medita bien lo que hiciste. Creo que tú tuviste la culpa. Pide perdón. Ajá. Antes de que se haga más grande. ¿Cómo te sientes después de estos periodos de ira o enojo? Decepcionada de mí. Decepcionada. ¿Esto ha afectado el entorno de tu familia? Sí.
¿Tus papás o tus familiares te tienen miedo? Mi mamá... ¿O te tienen respeto? ¿O ambos? No, mi mamá tiene miedo a hacer como que yo me vuelva como mi papá, de su carácter y su forma de ser, de todo. Mi mamá tiene ese miedo porque, pues sí es medio feo convivir así. Con respecto, me platicabas de tu relación con tu pareja, después de estos periodos de enojo o ira, ¿qué pasa? ¿Platican o termina la relación? Pues lo que pasó si hay alguien que te aguanta viviendo, es hasta que le se enoje. No, pues nos enojamos y pues ya cada quien para su casa y luego yo soy la que medito. Ajá. No, pues yo tuve la culpa y ya le pido disculpas, pero lo último fue lo peor. Ya no nos aguantamos y bye. Entonces quiere decir que has sufrido las consecuencias de no saber controlar ese enojo, principalmente en tus relaciones amorosas. En las relaciones. ¿Tu forma de actuar hacia los amigos o compañeros ha afectado dicha relación, incluso así para que ya no te hablen? Antes sí, porque no les gustaba cómo los trataba. Tenía otro tono de voz, les decía de cosas, les aventaba las cosas. Incluso en trabajo de equipo, si no me gustaba, se los borraba, les hacía cachitos su trabajo. Son muy perfeccionistas y eso fue lo que no les gustó. Esa forma de comportarte entonces ha hecho que pierdas personas importantes. O compañeros. De equipo, de escuela. Y eso. ¿Cómo te sientes después de estos periodos de enojo que no puedes controlar? ¿Te sientes más enojada? Me siento más enojada conmigo misma, porque no se merecen las personas mis comportamientos. ¿Estos periodos de enojo han hecho que te alejes de personas o algún familiar importante? Sí. Me ha alejado de mis primos, de mi tía y en algunas ocasiones de mi mamá, con mi mamá. ¿Cómo has afrontado el saber que has perdido personas por tus reacciones? Pues primero trabajando conmigo misma, de no enojarme y tomarlo todo normal, y luego desquitarme yo sola, en mi cuarto, aventando todas las cosas. Pero es una forma como descarga. De descarga. Para no afectar a las personas. ¿Crees que pudieras perder a alguien más importante que si no corriges tu enojo? Sí lo creo. ¿Crees que estos estados de enojo han mermado tu salud física, mental? Más que nada mental. Sí, porque siempre vienen los dolores de cabeza, a veces se me nubla la vista con los enojos, y creo que también física. Sí. Me comentabas, por ejemplo, en tu enojo de ayer, ¿qué fue lo primero que sentiste después de que te enojaste con esta persona? Empecé a ver todos los errores, pero de él, y empecé a ver mis errores, y empecé a ver en qué se basaba, por qué decía eso. Y fue el momento de decir que yo no tuve la culpa, porque yo en todo eso yo veo las culpas de cada quien, y pues ese fue mi enojo. Por ejemplo, tú sopesas, ¿no? En que la regaste y que la regó la otra persona. Y entonces, ¿por qué vino ese periodo que me comentabas de que te empezaste a vomitar y luego te sentiste muy mal? Porque no pude descargar la ira luego, y por eso lloré. No fue por tristeza, fue una forma de desahogar todo, y lo que también aguantaba también. Esta persona les ha aguantado ciertas cosas que no te gustan. Exacto. Y pues así hasta fue el momento que exploté, y fue por eso el cual lloré y empezó a ver, a vomitar, a sentir la boca ácida, a marearme, incluso fue un momento hasta que me dolió el estómago y ya. Cuando te fuiste a tu casa en ese inter, ¿ya te
¿Te sentiste más tranquila? Cuando me fui en el transporte fue cuando me vino la depresión. Me sentía muy mal. Y fue cuando dejé de llorar. Dejaste de llorar. Pero me sentía así como que mal. Y incluso las estaciones se me hacían muy largas. Y lo único que quería es llegar a mi casa. Llegar a tu casa. ¿Llegaste a tu casa aquí? Llegué a mi casa y fui directo al baño a vomitar. Que se empezó a sentir tu malestar en el estomacal. Ajá. Sí. Y luego ya vino la depresión. Ya después ya vino la depresión y hablé con mi mamá. Y fue cuando ya mi mamá me calmó. Hablar de eso te ayuda a liberar. A liberar todo lo que yo sentía. Porque dice mi mamá que es mejor afuera que adentro. Porque es mejor ver el porqué y mentalizar. Muy bien. Pues, si te gustaría agregar algo más, no sé. ¿Crees que pudieras tú manejar, por ejemplo, esos periodos de enojo y poco a poco irlos modificando? Me dices que ya empezaste a trabajar en ello. Pero hay algo muy importante que yo veo que tú ya estás canalizando, ¿no? Y dices, ya me estoy enojando. Sí, ya. Fue cuando me enojo, ya hago otras cosas. Evado, ya. Si ya me enojé, prefiero salirme, respirar y seguir. Respiras profundo. Y prosigo con lo que estoy haciendo. Y entonces ya no... Para que no afecte a las demás personas. Y ahora el enojo nada más se abarca a una sola persona, que es la persona con la que tengo el coraje. Porque a veces la abarcaba con todo. Entonces ya lo canalizaste a una sola persona, ¿no? Ajá. Okay. Me decías que cuando de niña había algunos problemas. ¿Crees que, por ejemplo, con una terapia tú pudieras trabajar esa parte? Quizá no es porque no ha salido. Sí, estoy un poco traumada con mi infancia. Mi infancia a lo mejor fue bonita porque no me hizo falta nada. Pero tal vez los enojos de mi papá hacia mi mamá fue lo que me traumó. Y por eso tengo ese carácter. Y por eso soy como que muy dominante. Y por eso soy así. Yo creo que esa es el por qué soy así. ¿Tú crees que ese es el inicio del problema que tú presentas? Sí. Yo siento que es eso, porque la primaria, todo lo que fue de 8 años hasta los 12, fue la peor etapa. Porque era muy feo. Era muy feo todo lo que era verbal, porque era agresión verbal y física. Ese fue Pero la hacían hacia tu madre. Hacia mi mamá y hacia mí. O sea, hacia las dos. Mi papá es muy dominante. Y mi papá lo que dice se tiene que hacer como él lo está dictando. Entonces era la agresión hacia las dos. Hacia las dos. ¿Qué te dañaba en esos momentos más? Más la agresión hacia mi mamá. Hacia tu mamá. Hacia tu mamá te molestaba mucho. Eso era lo que más te dolía, más que tuviera una agresión hacia tu persona. Exacto, era más, yo me fijaba más en lo que le decía a mi mamá. Y entonces eso era lo que yo le decía, ay, ¿qué te pasa? ¿No? Pero cuando era chiquita, pues ni me hacía caso. Claro. Pero ahora es el problema. En esos momentos tú ya tenías, vaya, de niño uno no se da cuenta muchas veces ¿no te acuerdas, por ejemplo, a qué edad fue cuando empezaste a notar que había agresión? Sí, lo que pasa es de que yo maduré muy rápido. Yo me di cuenta desde los 7 años. De los 7 años, desde los 7 años a notar que había... Y a los 9 fue cuando ya me di cuenta de todo. Y fue cuando ya empecé la agresión hacia todos, me enojaba con todos, porque no me gustaba que mis primos vieran una familia feliz, a todos felices, nadie se enojara, y yo tenía que vivir eso. Por más que sacaba calificaciones buenas, por más que descartaban todo, les valía, o sea, le valía más a mi papá. Mi mamá siempre fue la que siempre estuvo conmigo. ¿Y aún así tu mamá no cambió su manera de ser? ¿Es tranquila? Mi mamá es muy tranquila y muy pacífica. Mi mamá estará viendo que se está derrumbando todo, pero tiene mucha paz. Mi mamá, incluso cuando yo vengo muy enojada, me da mucha paz.
Eso es muy bueno, ¿no? También eso ha sido como una terapia para ti. Ajá. Bueno, yo lo veo desde el punto de vista afuera, ¿no? Okay. Y entonces de esa manera tú has podido controlar ese enojo. Has ido empezando, has ido avanzando. Sí, incluso mis enojos ahorita mi enojo como que evado, porque antes evadía mucho durmiendo. Llegaba de la escuela, incluso tuve un problema y no me enojaba, pero dormía mucho. Llegaba, hacía mi tarea y dormía hasta el próximo día. Y ahorita es diferente, ahorita leo y leo y leo y leo y hago cosas, dibujo, todo eso. Empiezo a hacer lo que tuve cursos y lo empiezo a hacer. Fíjate, qué bueno que tocaste esta parte. ¿Tú dejaste el dibujo porque era pasivo? Porque te llenaba en algún momento, ¿no? Pero ¿Y por qué lo dejaste? Porque dibujaba, no sé, como que cuando a la hora de dibujar me salían mal las cosas que antes sí me salían. Por ejemplo, yo me abarqué más en los paisajes con acrílico y anime, hacía eso. Entonces no me salía que los ojitos y me enojaba conmigo misma. Incluso rompí todos mis dibujos porque yo tenía mi cuarto repleto de que yo hacía y los rompí por eso. ¿Te gustaba el anime? Todo eso. ¿Y ahorita no has pensado en retomar alguna...? Lo estoy volviendo a retomar el acrílico. ¿Y el acrílico? Pero me estoy basando más en los tonos grises, porque yo siento que los colores, como estoy en el día, a veces dibujo con pasteles, así, pero hay veces que todo es negro, todo es negro, y eso es lo que me dice mi maestra, que me baso mucho en eso en el dibujo, y se ve mi estado de ánimo. Claro, se ve reflejado. Pero es una forma también de descargar, ¿no? De salir, de... Sí, es una forma de ver mi enojo para no afectar a las demás personas. Claro. Pues muchas gracias. ¿Quieres agregar algo más a la entrevista? No, estoy bien. Bueno, muchas gracias, Diana. De nada.